versículo 16 al 21. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nos ha salvado por su amor, ¿verdad? Por su amor y su gracia. Somos salvos porque hemos creído que Dios nos amó tanto un día, hace más de 2000 años, que mandó a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para morir en nuestro lugar. Y dice la Biblia en Juan capítulo 1, que todos aquellos, los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hijos de Dios. No porque nosotros podamos merecer la salvación, ¿verdad? No existe absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación, ni siquiera para mantenerla. Es algo por gracia, es un regalo, es por su misericordia. Y a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de que ya somos hijos de Dios, dice la Biblia, dice Pablo, ¿verdad? Esto viene hablando en el contexto desde el versículo 10, dice que es necesario, ¿verdad? Es necesario que todos los cristianos, si usted está aquí esta mañana, usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, usted un día se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Él, usted es un hijo de Dios. Dice Pablo que es necesario que todos nosotros, todos los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Por esta razón vimos la semana pasada que por este comparecimiento que tenemos ante el Señor Jesús, debemos de prepararnos para ese examen, ¿verdad? Debemos de prepararnos, ¿por qué? Porque de ahí va a determinar mi relación con Cristo por 1000 años. Es muy, muy importante. Eso es lo que la Biblia llama la herencia con Cristo, ¿verdad? Es reinar con Cristo cuando Él venga a establecer su reino. El Señor Jesús no nos dejó aquí en esta tierra simplemente para que pudiéramos resolver nuestros problemas. Él nos dejó con un propósito. Y ese propósito es que somos ministros de un nuevo pacto. Y tenemos un ejemplo a seguir. Y es el apóstol Pablo. Yo, por favor, les quiero pedir que si usted realmente necesita salir, si por favor lo puede hacer con discreción, ¿verdad? Es que viera cómo se distrae esto. Entonces, tenemos un ejemplo a seguir, y es el apóstol Pablo. Pablo defendió su ministerio a capa y espada. Él era apasionado, ¿verdad? Él era apasionado en cada cosa que hacía. Bueno, yo voy a tratar de ignorar, por favor, porque de veras que esto a veces desconcentra, pero voy a tratar de pedirle a Dios que me pueda concentrar. Pablo defendía su ministerio y a él lo llamaban loco, Dice Festo, ¿verdad? Pablo, usted está loco, ¿verdad? Las muchas letras te vuelven loco. En este capítulo, Hechos 26, 24, no vamos a ir allá, pero esto es lo que Festo le dice a Pablo. Pablo, usted está loco. Él simplemente estaba contando su testimonio. Pablo estaba contando su testimonio. Yo un día iba a ir de camino a Damasco para arrestar cristianos, pero en el camino se me apareció una luz y era el Señor Jesucristo. Y desde ese encuentro con Jesús, no he podido dejar de hablar lo que el Señor ha hecho en mi vida.
Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y yo tengo una vida que respalda lo que digo y lo que vivo. Entonces, la clave para estar loco es el denuedo. Es saber lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es el valor, es la valentía, es el ánimo para hablar acerca de Jesús a otros. Y no importa si me dicen, usted está loco, no importa. ¿Por qué? Porque es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Algunos de nosotros nos hace falta estar locos, ¿verdad? Y yo quiero que usted mire a la persona que está a la par y le diga, qué loco. Hágalo. ¿Cómo está loco? ¿Cómo está loca? ¿Verdad? Hermanos, algunos de nosotros nos hace falta estar locos por el Señor. Locos por el Señor. ¿Para qué? ¿Para que podamos hacer locuras para el mundo y cuerdos para Dios. Es para que dejemos de vivir por nosotros y empecemos a vivir para Él. Empezamos a vivir por Dios. Empezamos a vivir por nuestro Señor. Y eso es lo que nos falta. Hoy vamos a ver este pasaje, ¿verdad? En Hechos, perdón, no sé por qué estoy en Hechos. En 2 Corintios, hoy vamos a ver este pasaje. 2 Corintios 5, el 16 al 21. Y es un pasaje muy famoso. Es un pasaje muy famoso que Pablo escribió acerca de ver la necesidad que nosotros tenemos. Cada cristiano tiene una necesidad de verse como embajador de Cristo. Como embajador de Cristo en esta tierra. Pero yo quiero que oremos. Para que Dios nos ayude a ver a las personas tal y como Él las ve. Porque si aprendemos a ver a las personas de esa manera, de eso va a depender nuestro servicio a Dios. Las personas tenemos que verlas de dos maneras. Los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Hermanos, y de eso depende nuestro ministerio. De eso es la clave para entender cómo es que Dios quiere que trabajemos para Él. Pero antes de seguir, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor Jesús por este día que tú nos has regalado. Gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Señor, gracias porque nos trajiste con bien a este lugar y estamos sanos y salvos, Señor, por tu gracia también. Yo te quiero pedir que tú también tomes el control de cada cosa que se vaya a realizar en este día. Y de la clase de los niños, los bebés, los jóvenes. Y aquí, Señor, que nosotros podamos concentrarnos. Señor, en tu palabra. Señor, porque esto depende mucho, Señor, el trabajo que tú nos has encomendado que hagamos en este lugar, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a verte. Abre nuestros ojos, Señor. Y si hay alguien, Señor, que no tiene la seguridad de la salvación hoy. Si hay alguien que, si hoy muriera, no sabe dónde iría su alma, que hoy también pueda ser el día de su salvación. Y en Cristo Jesús oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, dice el versículo 16, 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Debido al amor que Cristo tiene para con nosotros, debido a lo que Él ha hecho por nosotros, nos lleva a no ver más allá de las apariencias. Debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya no podemos ver a Cristo, por ejemplo, como un hombre común y corriente. ¿Verdad? Cuando él estaba aquí en esta tierra, en Mateo 13:55, ellos decían, pero no es este el hijo del carpintero. ¿Verdad? Lo llamaban así, el hijo del carpintero. Otros lo llamaban el profeta, etcétera, etcétera. Muchos creyeron en su nombre, ¿verdad? Muchos creyeron en Jesús, pero otros muchos no creyeron en Él. Pero después de su muerte y su resurrección, ya nosotros, como cristianos, ya no podemos ver a Cristo como un hombre común y corriente. Ya no podemos verlo simplemente como el hijo del carpintero. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es el Mesías que Dios tenía para este mundo.
Y por eso Pablo dice, ya no conocemos a Cristo según la carne. Entonces, si el amor de Cristo nos ayuda a verlo tal y como Él es, no podemos vivir de acuerdo con las apariencias. Y debemos de pedirle al Señor que también nos ayude a ver a los demás a como Él las ve, no como nosotros las vemos. Nosotros vemos a las personas por medio de las apariencias. Y dice Dios, el corazón es perverso y engañoso, pero Dios lo conoce. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Él te conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, también nosotros vemos a unas personas, por ejemplo, las personas que están sin Cristo, viviendo a como ellas quieren. ¿Verdad? Vemos como muchas personas andan perdidos en sus delitos y pecados, etcétera. Pero Dios ve, Cristo a unas personas que necesitan saber de Él, que necesitan saber lo que Dios ha hecho por ellos. Y nos mandó a nosotros para explicárselos. Nosotros vemos también a hermanos en Cristo muchas veces y pensamos, a saber si este hermano, si esta hermana es cristiano o es cristiana. Pero Dios lo sabe. Dios es el único que lo sabe. Dios ve el corazón. Y si nosotros, si son convertidos o no, y si son cristianos, son hermanos que necesitan crecer. ¿Verdad? Porque muchas veces estamos señalando ahí, no, este no es cristiano, este no. En la iglesia donde yo vengo, hacían muchos años esto, ¿verdad? Que el pastor estaba dando una conferencia acerca de los verdaderos cristianos y los falsos cristianos. Entonces, lo que pasaba era que cuando uno salía de esos estudios, este no es cristiano, este más o menos. Solamente Dios lo sabe, solamente el Señor Jesús lo sabe. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón, nosotros vemos las apariencias. Dice por ejemplo Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4, dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Es muy importante que aprendamos a relacionarnos con otras personas. Y yo creo, ¿verdad? Que aquí en ninguno de nosotros hace acepción de personas. Amén. Ok, muy bien, ahí están. Entonces, nosotros digamos que no hacemos acepción de personas. Es decir, por ejemplo, podemos hablarle a un pobre andrajoso, ¿verdad? Con vestido ahí, más o menos, con ropas viejas, sucias y rotas. Y también podemos hablarle a personas con ropas espléndidas, aunque sean de ropa americana. Pero, hermanos, lamentablemente esto ocurre en muchas iglesias, que la gente hace acepción de personas. Debemos de recordar que el Señor Jesús nos ha dejado aquí en esta tierra para trabajar para Él, para llevar a cabo el ministerio. Y por eso el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nos vamos a detener un poco ahí. Esta frase, estas dos palabras, en Cristo, se repite, escúchenme bien, esta frase en Cristo, estas dos palabras, se repite 83 veces en las cartas de Pablo. 83 veces en las cartas de Pablo. Yo creo que el Señor nos quiere decir algo. En Cristo, ¿verdad? Y dice,
si alguno está en Cristo. Hermanos, cuando alguien está en Cristo, no quiere decir que es alguien que viene a la iglesia, o, que se reúne como una congregación y asiste a la iglesia. Eso no es estar en Cristo. Es una posición que el Señor nos ha dado. Dice Efesios capítulo 2, los versículos de 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todavía, ¿verdad? Nosotros todavía, por supuesto, estamos en esta tierra, pero Cristo ha hecho todo lo posible y dice, ya Él nos ve en los lugares celestiales, con Él, con Cristo. En Él, y antes de, sin Cristo, estábamos en nuestros delitos y pecados, y ahora estamos en Cristo, y esto es por su pura gracia. Dice un par de pasajes, Juan capítulo 14, versículo 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Dice Juan también, capítulo 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es lo que significa estar en Cristo. No es asistir a una iglesia. Lo importante es saber que ahora que estamos en Cristo, debemos de permanecer en Él. Que Él nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Y como decía mi pastor, si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta, porque esta es la palabra de Dios. Entonces, que Él nos hable, que el Señor Jesús nos hable a través de su palabra y nosotros le respondamos a Él en oración, que cualquier cosa que el Señor nos señale ahí, que nosotros la obedezcamos o que debemos de hacer. Lo que Él nos dice que también debemos de hablar de Él a otras personas, debemos de andar como Él anduvo, que nos parezcamos a Cristo más cada día, que tengamos una relación con Él. ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Estamos en Él? ¿O simplemente venimos cada domingo? ¿Estamos en Él todos los días? ¿Sabe? Algunos cristianos andan en esta búsqueda. ¿Y cómo es esa relación con Cristo? Y invitan a pastores, invitan a conferencistas y a que expliquen cómo tener una comunión con Él. Es muy simple. Dice la Biblia, dice Jesús, si me amáis, ¿qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, debemos de obedecer lo que el Señor nos dice. Y si usted no quiere obedecer lo que el Señor nos dice, no vamos a pretender andar en una comunión con Él. Es muy simple, hermanos, es muy sencillo. La clave para relacionarnos también, esta es la clave para relacionarnos con el Señor Jesús. Permanecer en Él siempre, todos los días. Y la clave para relacionarnos con otras personas es saber que hay dos tipos de personas en este mundo. Los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Esto es lo que queremos que usted aprenda hoy. Que salga de aquí sabiendo que hay dos tipos de personas. Los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Si ya comprendimos esto, yo creo que ya nos podemos ir. Pero todavía nos queda tiempo. Entonces, como decía, este pasaje es uno de los
Este pasaje es uno de los más famosos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo escribió. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y eso tal vez suena un poco muy arriba. Y lo que Pablo está tratando de decir, yo ahora no veo a la gente como la veía antes. Antes veía a la gente por su raza, por sus creencias, por su posición económica, por sus estudios. Pero ahora, la forma en que yo veo a las personas es los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Porque esos son los dos únicos tipos de personas que Dios ve. Los que tienen la ciudadanía del cielo y los que no pertenecen al cielo todavía. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay dos tipos de personas en este mundo. ¿Cuáles son? Los que están con Cristo, en Cristo, y los que están sin Cristo. Esos son los dos únicos tipos de personas que hay. Si la persona está en Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios, somos hermanos y nos damos la mano. Entonces podemos ministrar juntos, ayudar a otros para que sean como Jesús. Y esto se hace, vimos un pasaje la semana pasada, ¿verdad? Que cuál era la marca de un cristiano. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era la marca de un cristiano? Con versículo y todo. No se acuerdan, ¿verdad que no? Muy bien. Primera Juan 3:14. Primera Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece en muerte. ¿Estás amando a tu hermano? Ve, alguien dice, sí, claro, yo amo a todos y yo quiero a todo el mundo. Pero si usted, ahí en el fondo de su corazón, usted dice, sí, yo creo que sí lo amo o sí la amo, pero hay algo ahí todavía que, hay algo que tengo que arreglar. Y si hay algo que tienes que arreglar, hay que arreglarlo. ¿Verdad, Toña? Con Jaime, que es Jaime que, bueno. Entonces, y esa es la marca de un cristiano. En Juan capítulo 17 también dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Y si la persona no está en Cristo, tenemos mucho trabajo que hacer. Juntos como hermanos tenemos la obligación de presentarle a Cristo, Si la persona o las personas que me tope de aquí en adelante no tienen a Cristo, hermanos, tenemos una obligación. Y alguien dice que esto es una deuda. Esto es, Romanos aprendimos esto también, que tenemos una deuda para con los demás. Si a usted alguien le presentó el Evangelio, si usted dice, si no fuera sido por esa persona que Dios usó, que Dios me explicó el Evangelio, quién sabe yo dónde estuviera. Y tal vez Dios hubiera utilizado a otra persona. Pero hermanos, sin esas personas que Dios utilizó, quién sabe dónde estaríamos nosotros. Yo recuerdo, ¿verdad? Un par de amigos, ellos se llaman Conrad y Manuel. Yo tengo mucha deuda con ellos, porque ellos me invitaron a ir a la iglesia y ahí, por supuesto, me reconcilié con Dios. Pero hermanos, tenemos que pasar siempre esa deuda. Tenemos que ir pasando esa deuda. Y la forma de pasar esa deuda es decirle a otros lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué? Porque si usted no dice, usted no es un embajador del Señor. Ese es nuestro ministerio. Eso es todo lo que hacemos en el ministerio. Traer personas a Cristo. Y esa es la forma en que lo hacemos. Sabiendo que hay dos tipos de personas en este mundo. Los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Hermanos, y yo les pido que oren para que Dios nos dé esa visión. Para que Dios nos dé esa visión y salgamos de aquí, de este lugar, sabiendo eso. Que hay dos tipos de personas. Los que están en Cristo y los que están sin Cristo, hermanos.
y que Dios nos dé amor por cada uno de ellos. Dice el versículo 17, continúa diciendo el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y muchos de ustedes se conocen este versículo de memoria. En primer lugar, la palabra criatura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La criatura quiere decir que somos creación de Dios, Estar en Cristo no es que vamos a llegar a ser mejores personas. Y esto, muchas veces hemos creído eso. Bueno, yo vengo a la iglesia y yo estoy tratando de mejorar lo que yo hacía. Y el Señor dice, no lo vas a hacer. Si usted quiere llegar a ser mejor, no lo va a hacer. Lo que usted necesita es nacer de nuevo. Es una nueva criatura. Es que yo te haga de nuevo. Es una transformación que el Señor quiere que tengamos. Y es simplemente nacer de nuevo. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Jesucristo, yo soy una nueva criatura. Y por eso dice, las cosas viejas pasaron. Esto es el nuevo nacimiento espiritual, que Dios nos hace otras personas en Cristo. Dios nos hace otras personas en Cristo. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta nueva creación, ¿verdad? Esta nueva creación, estos nuevos hombres, nuevas mujeres que Dios hace, proviene de Dios. Antes nosotros éramos enemigos de Dios y ahora Dios nos ha reconciliado ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Él. Entonces dice Romanos 5:10 también, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por lo que Cristo hizo por nosotros, fuimos reconciliados por Dios y por lo tanto nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Y es unir a dos personas que antes estaban, ¿qué? Antes estaban enojadas, ¿verdad? Antes estaban enojadas. Nosotros le debemos la vida a nuestro Dios y ahora Él nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Un pasaje dice Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3 dice al 6, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La persona que está en Cristo reconoce que antes de llegar a Cristo éramos insensatos, es decir, necios, éramos rebeldes, extraviados, que quiere decir desviados de los caminos de Dios, esclavos de concupiscencias. La concupiscencia es el deseo desenfrenado por hacer el mal. Entonces usted está obedeciendo a su carne cada vez de que a su carne le daba el placer de pecar. Éramos también maliciosos, lujuriosos, aborrecibles a Dios y a la vez aborreciendo a los demás. Éramos malas personas, y éramos también enemigos de Dios. Dice que la Biblia que cualquiera que infringe la ley en solo punto se hace enemigo de Dios. Si con solamente una mentira que yo diga en mi vida, yo soy enemigo de Dios. Pero ahora en Cristo hemos sido
reconciliados con Dios. Él derramó cada gota de su sangre, que es una sangre perfecta, sin pecado, para reconciliarnos con Dios. Y ahora nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No es algo opcional. No es algo opcional. Ustedes saben, ¿verdad? Y hemos, no sé, tal vez en las películas o una cosa así, o historias, ¿verdad? Que se han contado. Que algunos, por ejemplo, en Estados Unidos y en esos países donde hay ejército, ¿verdad? Pero en esos países donde hay ejército, el gobierno tiene una lista de personas que han recibido entrenamiento, que han recibido becas para estudiar, o sea, le dan los estudios gratis y un montón de beneficios, ¿verdad? Pero con la condición de que si hay una guerra, nosotros te vamos a llamar para que venga para defender la patria y todo esto. Y hay algunos que no se han presentado a pesar de que lo llamen, venga para pelear. Y ¿por qué no quiere ir a la guerra? No, es que yo estoy en desacuerdo con la guerra. Yo solamente quería los beneficios de estar en el ejército y todo eso. No se puede. Y van a ser juzgadas. Estas personas que piensan eso y hacen eso, van a ser juzgadas. Gracias a Dios aquí no tenemos esto, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, los cristianos, somos como estos tipos de personas que se meten para recibir los beneficios sin hacer nada. No, yo quiero las bendiciones de Dios, yo quiero las promesas de Dios y sin hacer nada. Dice Hechos, ¿verdad? Ahora sí yo creo que vayamos al libro de Hechos, capítulo 26, donde vimos esto un poco la semana pasada. Hechos capítulo 26, versículo 12. Hechos capítulo 26, versículo 12 dice Pablo, ocupado en esto. ¿Qué es esto? Esto de aprisionar a los cristianos. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y en aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, a los gentiles. Dice, ¿para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ese es el trabajo de un siervo de Dios. Ser ministro y testigo. Ser ministro y testigo de las cosas que hemos visto por fe. De todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Para que nosotros vayamos y alumbremos los ojos de las personas. Por supuesto, Dios, eso es trabajo de Dios. Pero tenemos una gran responsabilidad. Es de procurar que las personas se conviertan en seguidores de Cristo. En procurar que las personas se conviertan en sus discípulos. Entonces, nosotros tenemos que entender, este es un resumen muy corto de lo que hemos visto hasta aquí. Entendemos que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces tenemos que persuadir a los hombres y llevando el mensaje del evangelio con un testimonio que me respalde. No un testimonio fabricado, ¿verdad? Porque nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y conocer que debido al amor que hemos recibido del Señor, nos obliga a entender que hay dos tipos de personas en este mundo. Los que están en Cristo y los que están sin Cristo, hermanos. Y tenemos la obligación
de ir afuera y compartir el Evangelio a los que están sin Cristo para que vengan a la familia de Dios. Eso es todo el ministerio que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y si las personas vienen a Cristo, podemos ayudarlos para que juntos podamos crecer en el Señor. Y en eso pueden pasar 100 años haciendo esta tarea. Y de eso depende, hermanos, de eso depende nuestra eternidad con nuestro Señor Jesús. No depende de nuestra salvación, porque ya Dios nos salvó por gracia, por lo que hizo su Hijo Jesucristo. Pero depende nuestra comunión con el Señor por 1000 años de obedecerle. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de llevarles un mensaje. Y dice Pablo en versículo 19, ese es el mensaje. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El sacrificio de Cristo pagó nuestra pena de muerte, y ahora Dios no tiene nada en contra de nosotros. Dice un pasaje que me encanta, es Colosenses 2:14. Dice que anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Si usted, por ejemplo, si hay alguien, ¿verdad?, que va a ser juzgado, ¿verdad? Bueno, don Oliver ni sabe porque él era juez, ¿verdad? Ok. Ahora ya no. Okay. Entonces, los jueces, ¿verdad? Los jueces dicen, aquí hay varios cargos en contra suya. Que usted es aquí, usted es el otro, usted es aquí, y lee todos los artículos, ¿verdad?, que usted infringió, y por lo tanto, la pena es tantos años de cárcel. ¿Verdad que sí? Okay, bueno, eso es lo que hacen las películas, ¿verdad? Pero entonces, dice la Biblia, que Dios hizo lo mismo con nosotros. Aquí hay 10 pecados o 10 cosas que usted ha hecho en contra mía. Y usted merece el infierno. Esa es la sentencia. Esa es la sentencia. Usted merece el infierno. Pero Cristo dice, yo agarro esto y lo pego allá en la cruz. Y ya Dios no tiene nada en contra de nosotros. Amén. Si nosotros tenemos un problema, si nosotros tenemos un problema con alguien, ¿verdad?, con alguna persona, puede ser hermano en Cristo o no. Entonces nosotros como cristianos tenemos el deber de bíblicamente arreglar el asunto, ¿verdad? Ir donde la persona y decirle, mira, es que me hiciste esto y esto y esto. Y si la persona quiere arreglar el problema, entonces va a haber reconciliación, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, hemos hecho esto, y algunas veces tenemos que nosotros aceptar si hay alguna falla, ¿verdad?, que tenemos que corregir, y también ofrecer una disculpa. Pero aunque en algunas situaciones, aunque nos reconciliemos con otra persona, es posible que la otra persona no quiera reconciliarse, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado esto? A varios, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Solo a mí? Ok, bueno, espero que a varios, ¿verdad? Porque necesito explicarme. Entonces, si usted quiere reconciliarse con otra persona, es posible que la otra parte no quiera reconciliarse. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, tenemos el deber de perdonar, ¿como qué? Como Cristo nos perdonó, ¿verdad? Y si hay algo terrible que me hicieron, aunque duela, yo necesito perdonar. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. Pero en Cristo también ya tenemos la reconciliación. Ya tenemos la reconciliación de parte de Dios. Y ahora Dios mismo nos ha encargado anunciar lo que Cristo ha hecho con ellos, para que reciban también la reconciliación con Dios. Dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí vemos varias cosas. En primer lugar, es el trabajo de un embajador, ¿verdad? El trabajo de un embajador, ellos son los representantes
de sus países en naciones extranjeras. Los embajadores tienen mucho del trabajo que los embajadores hacen es hablar, es comunicar lo que el gobierno dice para tener una mejor relación con ese país. Eso es el trabajo principal de un embajador. Hacen otras cosas, ¿verdad? Si usted está ahí, necesita sacar la cédula, el pasaporte, ir a votar, pero la tarea principal de un embajador es hablar. Si no quieres hablar de Jesús, donde Dios te ha puesto ahí, estamos siendo malos embajadores. No estamos llevando nuestra tarea. Con solamente decir, yo iba camino al infierno, pero un día reconocí que Cristo vino a morir en mi lugar. Eso es todo. Eso es todo. Solo esa oración Dios la puede usar para que alguien se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y hay algo que también que Pablo resalta acá. Y dice, somos embajadores, ¿verdad? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo está escribiendo acá estas palabras a los hermanos que están en Corinto, ¿verdad? Y él dice, yo les ruego en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Pero Pablo, ¿no son cristianos los que están en Corinto? Muy probablemente algunos que estaban en la iglesia de Corinto necesitaban reconciliarse con Dios. Y hermanos, esto es algo que a nosotros tal vez se nos pasa. Si hay alguien aquí en este lugar, que si cuando muera no sabe dónde va a ir su alma, usted necesita reconciliarse con Dios. Porque no hay nada más importante en este mundo que eso, que estar reconciliado con el Señor. Usted necesita comprender lo que usted es delante de Dios. Usted es un sucio, usted es un pecador, usted es un vil para Dios, usted es un trapo de inmundicia para Dios. Que usted quiere hacer cosas para reconciliarse con Dios, no creyendo en Jesús. Usted es un sucio delante de Dios y usted necesita pedirle perdón. Hoy usted necesita pedirle perdón al Señor Jesucristo y decirle, Señor, perdóneme. Y esto que usted lo haga con todo su corazón, porque Dios ve su corazón. Decirle, Señor, perdóneme, yo no sabía que yo iba a ir para el infierno, pero confío en lo que tú has hecho por mí en la cruz y te recibo. Y eso es todo. Y no es repetir unas palabras, es decirle a Dios lo que usted era y reconocer lo que Él ha hecho por usted. Y entonces Pablo dice, reconciliados con Dios, porque hasta las iglesias necesitamos anunciar el Evangelio, porque no sabemos si todas las personas son salvas o no. Dice el versículo 21, de al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay mucha doctrina en este versículo, pero dice la Biblia que Dios hizo pecado a Jesús. Dios hizo pecado a Jesús, a su Hijo unigénito, que nunca pecó. Lo entregó a la muerte por amor, por ti y por mí, para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios, para que alguien pagara el acta de decretos que había en contra nuestra, para que alguien lo pagara. Y ese fue el único Hijo de Dios que pagó por nosotros. Y para que nosotros, Dios hizo eso también, para que nosotros también pudiéramos trabajar para Él en este mundo, teniendo el ministerio de la reconciliación.
El ministerio de la reconciliación es simplemente decirle a las personas, usted necesita reconciliarse con Dios. Usted necesita reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. ¿Lo va a recibir o no? Eso es todo. Y somos ministros y testigos. Dice Pablo, el Señor me apareció y dice, usted va a ser un ministro y un testigo de lo que yo he hecho por usted. Somos ministros y testigos y nuestro deber es anunciar lo que Cristo ha hecho por nosotros, persuadiendo a los hombres y a las mujeres para que se conviertan de las tinieblas a la luz, que salgan de la familia de Satanás y que ahora pertenezcan a la familia de Dios, y para que reciban el perdón de pecados, la salvación eterna en Cristo Jesús y hasta una posible herencia allá en los cielos. Salgamos de este lugar, pensando que hay dos tipos de personas: las personas que están en Cristo y las personas que están sin Cristo. Entendamos que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y tenemos la responsabilidad de persuadir a los hombres, de llevar el mensaje de salvación donde quiera que Dios nos ha dado, con un testimonio que podamos respaldar, no un testimonio fabricado, porque nos vamos a engañar. Y debido al amor que hemos recibido en el Señor, nos obliga a entender que hay dos tipos de personas en este mundo: los que están en Cristo y los que están sin Cristo, hermanos. Si la persona no está en Cristo, tenemos un ministerio, tenemos un trabajo muy importante de llevar el mensaje de la reconciliación, que Dios estaba consigo en Cristo, reconciliando a los hombres con Él. Y una vez que nosotros entendamos eso, que hay dos tipos de personas en este mundo: los que están en Cristo y los que están sin Cristo, de eso depende nuestro ministerio. Que salgamos de aquí pensando nada más eso, en que hay dos tipos de personas, y que Dios nos ayude a ver más allá. Que no veamos simplemente por su profesión o por sus estudios o por su posición económica. No, los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Oremos.